porque será un tema de mucho debate, es cuál es la visión sobre lo que deberían hacer las juntas de acción comunal, que son un elemento de un gran aporte social, pero por muchas razones se han ido dibujando dentro de esa participación política que hay que mirarla con capacidad autocrítica y también con opciones para darles viabilidad hacia el futuro. Porque las personas no participan en las decisiones y en su entorno más cercano. ¿Qué nos ha pasado? Que cada vez la sociedad se va alejando de esos elementos de participación ciudadana. ¿Qué ha pasado además con otros fenómenos? Es decir, la democracia está muy golpeada, pero evidentemente este tipo de acciones sociales, donde las personas, más que una viabilidad electoral, buscan realmente es tener incidencia sobre su entorno más cercano, porque pierden fuerza. Y lo han venido perdiendo fuerza también otros elementos sociales como el sindicalismo. O sea, hay muchas de esas, digamos, históricas luchas que por motivos que son difíciles de comprender han venido perdiendo impacto e incidencia en nuestra sociedad. Eh, las juntas de acción comunal son ese primer núcleo de las personas y de su entorno para tomar decisiones públicas, políticas en el buen sentido de la palabra, que insisto, trasciende el sentido electoral. Es, llamémoslo como una pequeña tribu que las personas se sienten, con las que se deberían sentir identificadas, pero han perdido credibilidad, legitimidad, y eso pasa, insisto, en una gran cantidad de instituciones democráticas, creo que en todas las instituciones democráticas, por unas razones que, insisto, no son pues del resorte discutir acá. Uno podría tener hipótesis sobre por qué han perdido incidencia, por qué han perdido fuerza, por qué las personas no participan, no creen en ellas, pero sí creo yo que parte de las soluciones podrían empezar a darse desde diferentes factores. Lo primero, yo creo que hay un dañino sentido de que las juntas de acción comunal quieran tener una cooptación por parte de los gobiernos de turno. Y esos recursos públicos que se le entregan a las acciones comunales termina realmente tapándole la boca y no teniendo un efecto sobre la sociedad. Entonces empieza una politiquerización más bien, de estas juntas con un objetivo político, es ayúdale al congresista, ayúdale al concejal, ayúdale a yo no sé quién, y de esa forma entonces tiene un acceso a fondos del Estado. Eso le hace mucho daño a la legitimidad de las juntas de acción comunal. Debería romperse de alguna forma esa visión de que las juntas negocian con el Estado y eso les calla realmente la boca. Eso hace mucho daño. Las juntas tienen un gran componente social, un gran componente de afecto y de cercanía con la comunidad, que si el Estado las coopta, como así lo han hecho, por ejemplo, con los medios comunitarios, les empiezan a generar un golpe grandísimo a su credibilidad y a su legitimidad. Las juntas no deberían tener recursos públicos, o al menos excepcionalmente tener recursos públicos. Deberían partir del sentido más claro de legitimidad frente a la sociedad. Y los recursos públicos tapan muchas bocas. Y eso le hace muchísimo daño a la credibilidad y la legitimidad de las acciones comunales. ¿Por qué? Porque empieza, reitero, es una idea transaccional de la política. No es cómo se beneficia a la comunidad, sino cómo se benefician a algunos líderes, cómo se benefician los X concejal, cómo beneficio a X congresista para ir a las elecciones y en ese momento mantener una relación, insisto, transaccional. Entonces ganamos y gana tal, entonces venga, ayúdeme, porque es que si ganamos le damos más plata a la Junta y se vuelve un círculo vicioso muy dañino. Que insisto, entendemos que muchas personas lo hacen con todo el buen sentido, con toda la buena intención, con todo el buen propósito, pero muchos otros al lado están buscando cómo politizan y cómo vuelven transaccional la relación Junta de Acción Comunal Estado. Sería un tema muy interesante darle un vuelco a las juntas de acción comunal en muchos sentidos. Por ejemplo, uno de los que sería bastante importante y de alguna forma se mencionó en muchas de las intervenciones, es cómo la Junta de Acción Comunal se vuelven buenas veedoras de que los recursos públicos sí estén siendo bien invertidos. No cómo se benefician los recursos públicos, sino al contrario, cómo se
cómo se cuidan y se protegen los recursos públicos. ¿Por qué? Nadie más importante, o más bien nadie más legitimado para, por ejemplo, hacer, un minuto, señor presidente, hacer una buena veeduría de los recursos públicos, por ejemplo, de cómo se invierte en el PAE, para que la escuela, la institución educativa, le lleguen los recursos del PAE, por ejemplo, y se haga un buen sentido de intervención sobre el PAE, que la Junta de Acción Comunal. O, por ejemplo, cómo se hace una pequeña obra en el barrio, sea, no sé, se tapa un hueco o se hace una acera, todo ese tipo de cosas debería estar la Junta de Acción Comunal pendiente haciendo una labor de veeduría, de casi una interventoría social sobre esos proyectos. Y así se empieza a generar la credibilidad. ¿Perdón? Es decir, vamos a hacer una cosa porque todos los que estamos en lo público tenemos el riesgo de que nos peguen un balazo cualquier día. Que nos peguen un balazo cualquier día, porque parte de la veeduría del sentido de hacer con todos los recursos públicos tiene que tener coraje y valentía y hacer las denuncias públicas cuando haya que hacerlas. No nos podemos quedar callados mientras se roban los recursos públicos porque diciendo que es que el día de mañana nos puede pasar algo. Porque entonces, ¿dónde está el sentido de servicio público? Así corremos riesgos todos. Corremos riesgos todos. Pero tenemos que tener la berraquera del coraje para hacer esas denuncias públicas. Ahí hay una gran oportunidad para, insisto, recuperar el verdadero sentido de las juntas de acción comunal. No calladas con unos billetes en la boca, quién sabe, con unas mafias, ahí sí de contratación que le hace muchísimo daño y dependiendo del Estado y el gobierno de turno. Qué bueno que se le diera un nuevo sentido, una nueva visibilidad. Ahí hay una gran oportunidad. Y no debemos callar, no debemos callar. Insisto, las denuncias contra la corrupción hay que hacerlas con toda la fuerza, con todo el soporte,